Mirá, a ver, acá detrás de la cámara. Nos dejaste Depende. boquiabiertos, Pablito. Mirá. Me dejaste a todos dudando. Buena pregunta, ¿no? Vamos a hablar de la nueva pirámide social de los argentinos y sobre todo de la clase media. Los argentinos somos de clase media históricamente, ¿no? Fue el gran valor del siglo XX. ¿Se estará perdiendo la clase media? ¿Estaremos quizás un poquitito más pobres? ¿Cuántos son los ricos de la Argentina? ¿Cuánto cobra un rico en términos nominales en dólares a diferencia de otros países? Sí. Estados Unidos, Europa, Japón, China. ¿Qué pasa con ser rico es barato en nuestro país? Vamos a hablar con Martín Eandi, director de la investigación de Movier. ¿Cómo te va, Martín? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos por allá. Bueno, lo más sencillo te toca a vos. Explícanos este gráfico. Toda tuya, ¿eh? Bueno, este es un gráfico que construimos y retrabajamos y revisamos periódicamente con los cambios que vienen habiendo en Argentina desde Moiger. Es un trabajo bastante arduo para hacer, digamos, cuando hay cambios de evaluaciones, cambios de modelo económico, etc. Esta pirámide suele alterarse un poco, sobre todo en términos de ingresos. Como bien decís, la clase media está quedando en un lugar medio complicado en términos de ingresos. El año pasado hicimos justamente un trabajo específico sobre clase media donde veíamos que ese segmento, ese 26% que podríamos llamar clase media baja, empezó a desacoplarse de esa clase media típica y empieza a parecerse cada vez más a lo que podría ser la clase baja superior en ese aspecto, en comportamientos, en ingresos, en definiciones de consumo y demás. Ese fue un poco uno de los hallazgos que tuvimos en ese momento. Con respecto a lo que es clase alta en términos de ingresos, vamos a definirlo, estamos viendo que en Argentina es relativamente barato si comparamos en la placa que están mostrando, digamos, con otros países, países centrales como Estados Unidos, como para poner el caso, Sí. o en el promedio más global, estamos un poco por debajo. Nosotros, en proyecciones que hemos hecho a partir de datos de la encuesta permanente de hogares, en general hay una subdeclaración en este segmento en lo que es ingresos, con lo cual se trabajan algunos algoritmos como para proyectar ingresos y se cruzan con algunos datos de ARCA, etc. En ese punto encontramos que el promedio más o menos de este 6% que responde al porcentaje de mayores ingresos está en torno de unos $7.900, cuando en otros países del mundo o en el mundo se acerca más a los $14.000, $30.000 en ese punto, en ese segmento. Pongo en palabras del presidente Javier Milei, que habló muchísimo sobre la riqueza y sobre todo los empresarios de nuestro país, que ser rico no es algo negativo, sino que genera riqueza, genera trabajo, es lo que decía el propio presidente, ¿no? Que haya un porcentaje tan bajo de ricos, el 6% nada más, en detrimento de otros países, ¿es un factor negativo? Bueno, es un factor, obviamente, negativo en ese punto donde sería Por más, la generación de más riqueza, me refiero, ¿no? Sí, más deseable que haya mayor riqueza en toda la pirámide en ese punto. Es un porcentaje que se mantiene bastante inmóvil a lo largo de los años, no es una cuestión de este momento específico, digamos, nosotros venimos monitoreando esto hace años y en general está en torno de un 5%, 6%. Histórico en la Argentina, Ese un 5 o porcentaje 6%. Sí, siempre fue lo que llamábamos la clase más alta, inclusive medido por nivel económico. La BC1 siempre fue un segmento bastante chico en ese aspecto. Lo que estamos viendo es que, obviamente que al empezar a pauperizarse otros sectores sociales, termina siendo relativamente barato para la Argentina estar en ese segmento. Y bueno, hablando de modificación de la pirámide, ¿no? Este es un patrón, un contexto solamente nacional de la Argentina. Me refiero a la clase media, que lo decíamos con Flor recién, ¿no? Es el gran valor histórico, la clase media argentina, como que era el gran distintivo, incluso en términos regionales, con los principales socios de la región en Latinoamérica. ¿Es una tendencia también global de la clase media que tiende a desaparecer? O quizás te la reformulo la pregunta, ya no hablar tanto de una pirámide, sino más bien de un reloj de arena. Bueno, va a depender igual un poco de los ciclos económicos en ese aspecto. Nosotros encontramos que cuando hay ciclos económicos más favorables hay un crecimiento, por lo menos en lo que es los ingresos de la clase media, tiende a acomodarse un poco más. Sin embargo, venimos de 15 años recesivos. En un punto, del punta a punta de los últimos 15 años, el crecimiento del PBI fue cero, digamos, no fue ni positivo ni negativo, creció cero. En ese aspecto, empieza a haber una clase media que
dice ser clase media, al primer año, el segundo año, el tercer año que no le alcanza los consumos que quería tener, no le alcanza para tener un auto, no tiene casa propia y demás cuestiones, empieza a generarle dudas respecto a si es clase media, y lo que veíamos el año pasado en ese estudio es buen punto un ese, porcentaje que Martín. dejaba de llamarse clase media. Es la autopercepción de que todos nos consideramos clase media, pero no lo analizamos como nominalmente en términos de los ingresos familiares. ¿Es una mera percepción o incluso aspiracional de ser clase media en la Argentina? Eso es un poco lo que se rompió, ¿no? La autopercepción, obviamente, dada por una realidad que no acompaña en los ingresos en ese punto. En los últimos años, digamos, hay una pauperización de ingresos en la clase media, en el cual ya hay un porcentaje grande de la clase media. Digamos, en 2004, que teníamos datos cuando habíamos empezado a medir, el 91% de los argentinos se consideraba clase media. Ese número cayó 20 puntos. Repetí ese dato. Total. Repetilo. ¿Cómo? Repetime el dato ese. Era 9 de cada 10 argentinos se consideraba de clase media en 2004. Esto bajó al 74% en 2024. Bueno, 20 eso años explica después, los 15 años de no crecimiento económico. Sí. Coincide. De dinámicas que no terminaron de acompañar el crecimiento y el desarrollo poblacional, etcétera. En ese aspecto hay una de las cuestiones, pero lo que empezamos a ver en esa autopercepción en los últimos años es que el porcentaje de clase alta que se decía clase media, hay un porcentaje que empieza a decirse que es clase alta. O sea que realmente está viendo que, bueno, mirá, la verdad que si tengo estos ingresos, me doy esta vida, etcétera, tengo que decir que soy de clase alta. Antes la clase alta, la mayoría se decía clase media, ahora estamos encontrando que ya más cerca de 1 de cada 3 de clase alta empieza a decirse que son de clase alta. Ese es un buen punto. Estuve leyendo el informe, que gracias que nos lo compartieron en la previa, que no sé si es la palabra vergüenza de sentirse rico, ¿no? Como hay una mirada social de que el exitoso no es mal visto en la Argentina en los últimos tiempos, a diferencia de otros años, ¿no? ¿Es correcta mi apreciación? Sí, es un punto interesante que empezamos a ver y es algo que nos disparó el estudio este año. Digamos, nosotros todos los años hacemos un estudio por cuenta propia sobre algunos temas sociales que nos interesan. Había hablado del de clase media, este año fue sobre clase alta y empezamos a ver algunos movimientos en focus group que hacíamos para clientes, en redes sociales, marcas de lujo que empiezan a venir a la Argentina, récord de venta de autos de lujo en Argentina en los últimos 2 años, vuelos privados récord, colapsaron el aeropuerto de Punta del Este en los últimos 2 veranos. Empezamos a ver una clase alta que veíamos que se empieza a desinhibir de alguna manera y empieza a mostrar también un poco esto, acompañado por contexto o cambio discursivo por ahí, de parte hasta del presidente y demás, donde habilita esto de que no está mal el empresario que gana, si lo hizo lícitamente, obviamente, que generar dinero, ser empresario, generar un emprendimiento, etcétera, empieza a ser más aceptado socialmente en comparación con los últimos años. No da vergüenza. Ese fue el gran cambio cultural. Es cultural, no social. Es más cultural. Sí. Es más cultural. Y sobre todo en los jóvenes de clase alta lo veíamos una desinhibición mucho más alta, ¿no? No le molesta mostrar, cuando preguntábamos frases de acuerdo, sus éxitos en redes sociales, mostrar que las marcas que usa reflejan su estatus. Digamos, no hay un problema, sobre todo Pero no es ufanarse de la situación social, ¿no? No es... No es ser fanfarrón, es simplemente exponerlo más públicamente. Sí, el cambio por ahí de discurso con respecto a lo que es, de autopercepción con respecto a lo que es la clase alta, es esta idea de, bueno, nada, si yo lo hice y lo hice bien, tengo un mérito propio, puede ser un emprendedor, lo que fuera, y por qué no puedo darme un gusto y vivir bien una buena vida y que no hacerlo a ocultas, digamos, a escondidas, digamos, o de bajo perfil. Bien. Bueno, Martín, ¿dónde podemos ver el informe publicado? Porque la verdad que es muy interesante, informe, yo lo estuve leyendo, lo hice rápido, hice los deberes para la entrevista. Sí. Tenemos una versión en nuestra página web que es moiger.com. Bien. Ahí hay un espacio donde se puede descargar el informe y nada, si quieren consultarnos cosas nos pueden escribir, ahí está un poco la dirección del contacto y demás y pueden descargarlo ahí. Muy interesante, Martín, ¿eh? La verdad que es un dato que no teníamos y sobre todo de la composición social de la Argentina y sobre todo el dato histórico, ¿no? Que no es un dato que se analiza, se extrapola del año 24, 25, 26, se están hablando de los últimos 20 años, así que muy interesante. Gracias, Martín. Correcto. No, gracias a ustedes, buen domingo para todos. Abrazo grande. Hablando de consumos culturales por excelencia, que para mí atraviesa toda